chat. Y entonces me gustaría escucharlos cómo les fue con el ejercicio que dejamos de Fourier, que estaba en la presentación. ¿Alguien tuvo inconvenientes o todos lo pudieron desarrollar? Muchachos, ¿están? ¿Me escuchan? ¿Sí escucharon la pregunta? ¿Y Harvey lo desarrolló? Listo. ¿No tiene micrófono, Harvey? Bueno, les recomiendo, si no tienen micrófono, recuerden que pueden utilizar el celular. ¿Listo? Es más fácil de esa forma y un poco más interactiva. Alguien que no lo haya entendido, porque si no, pues lo pasamos por alto, y si alguien no lo entendió. Ingeniero, ¿no hay posibilidad de más o menos revisarlo? Hacerle como un pasoncito así como rápido. Claro. ¿Alguien más? Ingeniero, si podríamos usar un ejemplo de potencia, o sea, para allá la potencia promedio, más o menos. Sí, hoy vamos a hacer solo ejercicios de ese, ¿sí? Tomando como ejemplo un rectificador. Pero me gustaría, primero, el concepto de Fourier. Entonces, el concepto de Fourier en ese ejemplo se ve muy claro. Y eso es lo que me gustaría que ustedes estuvieran, digamos que tuvieran la claridad. Por eso les pregunto que si lo entendieron. Más que el desarrollo estaba ahí, ¿sí? Entonces lo que me gustaría es si lo entendieron. ¿Listo? Quiero saber si lo entendieron. Ingeniero, yo tengo una duda respecto a cuando se está evaluando la parte del B, que saca los componentes, creo que los componentes de K, y lo evalúa hacia a una sumatoria directamente. Esa parte no me quedó muy clara. Listo. De cómo hace o sea, cómo reduce a la sumatoria. Listo, perfecto. Bueno, antes encontré como una herramienta un poco mejor para escribir en el computador. Entonces, si ustedes ven acá al lado izquierdo, yo tengo, hasta me sirve para en las diapositivas, no escribir en las diapositivas, que esa herramienta de escribir en diapositivas la verdad es muy mala, es muy mala. Entonces, esta herramienta me da la posibilidad de escribir en la pantalla y igual ir moviéndola, ¿sí? Por ejemplo, no sé si pueden ver un láser que estoy apuntando a los nombres. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. También puedo tener como un resaltador, ¿sí? Ahí. Entonces, la verdad es como buena la herramienta. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacerlo acá. Nosotros tenemos en las diapositivas, voy a borrar esto. Tengo en las diapositivas
el desarrollo, ¿no? Entonces teníamos el planteamiento del ejemplo y este desarrollo. Entonces voy a copiar esta imagen y me la traigo para acá. Listo. Entonces yo ya lo estaba acá como... Ay, perdón. Ya lo estaba revisando acá para que ustedes lo pudieran tener como más claro. Listo. ¿Todos ven el desarrollo o quieren que lo amplíe un poquito más? Este acá. Más grandecito. ¿Sí? ¿Más grande? Listo. Entonces miren que esta herramienta también me da la posibilidad de coger esto y moverlo un poquito para acá. Y a esto lo hago un poquito más grande. Y este lo hago un poquito más grande para acá. ¿Así está bien? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, tenemos la función. Ahí la dibujé. ¿Listo? Volvamos por acá. A ver qué me escriben por acá por el chat. Listo. Entonces, dibujé la función. Sí. Listo, dibujé la función. ¿Qué tenemos? Ah, bueno, entonces me faltaría que agregar el eje X, donde tenemos por acá a menos 3. Y a 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que identificar en esta función? En esta función nosotros tenemos que identificar el periodo, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de la función? Entonces el periodo de la función es... perdón. Por acá. Entonces el periodo de la función es... el límite superior, o sea, donde termina la función, menos donde inicia. Así se define el periodo de una función. Entonces, donde termina es 3, donde inicia es menos 3, ¿cierto? O sea, el periodo es 6. ¿Listo? Ahora, ¿qué característica tienen las funciones, digamos que trigonométricas? La característica que tienen las funciones trigonométricas es el ángulo, ¿cierto? Entonces el ángulo está compuesto por una frecuencia angular por el tiempo que está variando, que es variante, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿cómo definimos la frecuencia angular? Que omega es igual a 2pi por f o sobre el periodo, ¿cierto? Entonces, omega es 2pi sobre el periodo. También es 2pi por f. ¿Listo? Entonces, nosotros acá ¿qué tenemos que definir? Nosotros tenemos que definir quién es nuestro omega, porque ese va a estar definido en nuestra función trigonométrica, ¿cierto? Entonces, nuestra función coseno y seno, que son las que vamos a multiplicar a la función f de x, pues debemos saber cuál es su omega. Entonces, ¿cómo está definida la función seno? La función seno está definida como un omega t, ¿cierto? Y la función coseno está definida como un coseno de omega t, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestro ángulo, o sea, el numerito que nosotros vayamos a tener acá adentro, sea ¿qué? Esté dado en radianes, porque si nosotros colocamos solo t, o sea, coseno de t, pues el coseno de t es
inicia en 0 y puede terminar en 16 milisegundos, ¿cierto? Entonces no va a estar dado en el rango correcto. A eso es lo que me refiero, ¿sí? Tenemos que llevar este tiempo, por decirlo así, en las funciones, el tiempo, tenemos que llevarlo a esa frecuencia angular. Ahora, esta función f de x está dada que su variable es x, ¿cierto? Esa variable es x, ¿listo? Entonces acá tenemos que corregir esto acá. No es t, sino es x, es nuestra variable, ¿cierto? Entonces lo voy a corregir por acá. X, omega x. Entonces, el ángulo del seno debe estar en radianes. Eso es lo principal, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos ayuda a que ese ángulo esté en radianes? Pues el omega, que es la frecuencia angular, ¿cierto? Dado que la variable, ¿sí? Digamos esa variable no está en radianes, está en un número, en unidades diferentes a radianes. Entonces, ese omega nos ayuda a tener ese ángulo en radianes y poder tener funciones trigonométricas relacionadas a funciones variantes en el tiempo, o variantes en distancia, o variantes en la variable que sea. ¿Listo? Eso es claro, ¿cierto? ¿Me comprenden? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nosotros primero tenemos que encontrar nuestro omega, ¿cierto? Entonces nuestro omega, teniendo el ejemplo, es 2pi sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo? 6, ¿cierto? O sea que omega, simplificando, sería pi tercios, ¿cierto? Por lo tanto, el seno y el coseno nos quedarían como coseno de pi tercios por x. Perdón, coseno no, es seno. Este acá. Seno coseno de pi tercios por x. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto, ¿cierto? ¿Alguien tenía alguna duda con respecto a eso? Sí, señor, sobre el omega. No estaba muy seguro. Bueno. Entonces, ya con eso, teniendo eso claro, ¿sí? Entonces ya lo podemos aplicar a nuestra serie de Fourier. Ahora, ustedes dirán, pero en el ejemplo anterior no lo hicimos. Entonces me voy a regresar un momentico, ¿sí? Al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si ustedes se dan cuenta, miren que la variable ya venía en radianes, ¿sí? Entonces por eso no se notó tanto el cambio, ¿sí? En este caso sí. Y es algo muy importante para poder seguir con el análisis del curso, que ustedes tengan en cuenta eso. Nosotros todas las funciones las vamos a analizar en omega t. Esa va a ser nuestra variable, o sea, en frecuencia angular. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el tiempo a nosotros no nos interese. Solamente nos interesan los grados. Grados en grados o en radianes, ¿sí? En esa relación. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos encontrar A0, ¿sí? Perdón, acá, que acá la variable, digamos que esa, la que nos está representando K armónico es K, y BK, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, ¿qué podemos analizar antes de meternos a desarrollar el ejemplo de este caso? ¿Ustedes cómo ven esta función? ¿Qué características tiene? Entonces, la función tiene promedio 0, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esta área es negativa y es la misma de esta. Entonces, el promedio es 0. ¿Listo? Acá lo comprueban, ¿cierto? ¿Cómo lo comprueban? Pues haciendo el valor promedio de la señal, ¿cierto? ¿Cuál es el valor promedio de la señal? El valor promedio de la señal, bueno, o encontrar A0, ¿cómo se encuentra A0? A0 se encuentra 2 sobre el periodo, ¿cierto? Mire, 1/3. Y evaluamos el primer rango de la función y evaluamos el segundo rango de la función. Para el primer rango
nos da -1 y para el segundo nos da 1. Al sumarlo nos da que A0 es igual a 0, o sea el promedio que es un medio de A0, pues también va a dar 0. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Otra cosa que podemos analizar es que la función es impar, ¿sí? ¿Qué quiere decir la función que es impar? Que el valor, ¿sí? El valor evaluado en x es el mismo que si yo evalúo la función en menos x, va a ser negativo evaluado en menos x. ¿Eso qué quiere decir? Hagámoslo acá rápido. Impar, ¿sí? Quiere decir que la función evaluada en x es igual a menos la función evaluada en menos x. ¿Listo? Perdón acá. Perdón. La función evaluada en menos x ¿sí? La función evaluada en menos x es igual a menos la función evaluada en x. Eso es que la función sea par. O sea, que acá donde vale 1, ¿sí? La función, x vale 2, ¿cuánto vale la función? 1. Si yo la evalúo en menos 2, la función vale menos 1. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué nos decía Fourier? Nos decía que impar los AK o AN o la variable que sea, si es impar, los AK son iguales a 0. O sea, en teoría yo no tendría, ¿sí? Acá solamente está la comprobación, yo no tendría que hacer esto, ¿cierto? Yo no lo tengo que hacer porque ya sé que es 0. Ahí lo compruebo. Me iría solamente a buscar los BK. ¿Listo? Eso es importante ¿para qué? Pues para que ustedes no gasten tiempo en cosas que no lo requieren. ¿Listo? Primer consejo para la materia. Ahora, nosotros vamos a comprobar esto. ¿Listo? Entonces ya sabemos que para Fourier es 2 veces sobre el periodo. Entonces, el periodo era 6, ¿no? O sea, esta relación 2 sobre el periodo nos va a quedar 1/3. ¿Listo? En todas las integrales. De ahí sale el 1/3, que es 2 sobre el periodo. ¿Listo? Entonces, para hallar acá, tenemos la función multiplicada por el coseno. La función multiplicada por el coseno. Y en BK, la función multiplicada por seno. Entonces, la función multiplicada por coseno en el rango de -3 a 0 es -1. O sea, vamos a hacer esta integral. La integral de menos coseno. K, recordemos que es el armónico, ¿no? Que va a corresponder a cada uno de los armónicos. Y para el otro rango de 0 hasta 3, entonces la función vale 1, por lo tanto haremos la integral del coseno. ¿Listo? Entonces, la integral de menos coseno evaluada de 0 hasta 3, de menos 3 a 0, la integral de coseno es, la integral de menos coseno es el seno, ¿cierto? El seno. Sobre la derivada del ángulo, ¿cierto? Entonces, ahora, este ángulo que nosotros tenemos acá, queda sobre el ángulo, ¿no? Entonces teníamos este factor 1/3, ¿sí? Este 3 queda arriba y este factor queda abajo, entonces se cancelan. Lo vamos a hacer acá, para que no van a tener ningún inconveniente. Entonces acá es igual a 1/3, ¿sí? Por la integral de menos coseno. Entonces la integral de menos coseno es seno, ¿cierto? Del mismo ángulo, K pi x sobre 3 sobre la derivada del ángulo. ¿Listo? Entonces la derivada del ángulo es K pi sobre 3. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este 3 y este 3 se cancelan. ¿Listo? Y lo mismo pasa
en este otro factor. ¿Listo? Entonces de una vez lo vamos a simplificar. Menos, porque acá es la integral es coseno, entonces sería menos el seno, ¿sí? El seno de k pi x sobre 3, esto por 1 sobre k pi. ¿Listo? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos esta función, miren, esta función que es positiva y esta función que es negativa, por lo tanto se cancelan para cualquiera, ¿sí? Es exactamente la misma función, para cualquiera. Entonces se cancelan esas dos funciones, y esas dos expresiones, y por lo tanto acá es igual a 0. ¿Listo? Ahora vamos a mirar BK. ¿Listo? Entonces vamos a elegir otra hoja. ¿Listo? Entonces acá, ahora sí, BK. Entonces BK es 1. Bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces es 2 sobre el periodo por la integral desde menos 3 hasta 3 de la función f de x por el seno de k, que es nuestra digamos que la que representan los armónicos, pi x sobre 3. ¿Listo? Y desarrollamos. Entonces 2 sobre 3, 1/3. Y tenemos dos rangos de funciones. ¿Cierto? Entonces desde 0 hasta 3 es menos 1 por el seno de k pi x 3 más la integral desde... Ay, qué pena muchachos, qué pena. Desde menos 3 hasta 0 y desde 0 hasta 3 de 1 por el seno de k pi x sobre 3. ¿Listo? Y continuamos. Entonces bx es igual a 1/3 por la integral de menos seno es menos coseno. Perdón, de seno es de menos seno es coseno. De menos seno es coseno de k pi x sobre 3 por la derivada del ángulo, que es k pi sobre 3. La derivada del seno es menos coseno, ¿cierto? Entonces acá, perdón, coloquemos la evaluación desde menos 3 hasta 0. Y la derivada del seno es menos coseno. Entonces tenemos acá coseno de k pi x sobre 3 por la derivada del ángulo. Desde 0 hasta 3. ¿Listo? ¿Qué tienen en común cada una de las expresiones? Que se pueden cancelar este 3 de acá. ¿Listo? Y desarrollamos esos rangos. Entonces tenemos que coseno, cuando evaluamos el 0 acá, tenemos que coseno de 0, ¿cierto? Coseno de 0 menos el coseno de k pi, ¿cierto? Porque el 3
perdón, queda acá menos. El menos 3 entra acá y se cancela con el de abajo. Nos quedaría coseno de menos kpi. Ahora acá, menos, ¿quién? El coseno de 0 menos, ay, qué pena muchachos, qué pena, que es que no me acostumbro todavía, pero lo vamos a tener en cuenta. Menos el coseno de kpi ¿sí? De kpi, porque el 3 se cancela con el que está dividiendo. Todas estas expresiones están divididas entre kpi. Todas estas expresiones están divididas entre kpi. ¿Sí? Menos el coseno de 0. ¿Listo? Sobre kpi. ¿Listo? Ahora, tenemos esta expresión. Esta expresión de coseno de 0. Vamos a simplificar esos paréntesis. Entonces tenemos bk igual a coseno de 0. Bueno, voy a simplificar ese kpi para hacerlo más rápido. 1 sobre kpi. Entonces tenemos 1, ¿cierto? Este vale 1. Este de acá está negativo y se afecta por el menos, queda positivo, más otro 1, ¿cierto? Este de acá, el coseno es par o impar, es par, ¿cierto? Quiere decir que la función evaluada en menos kpi es igual a la función evaluada en kpi. Por lo tanto nos queda exactamente la misma. Menos coseno de kpi. Este sale negativo. Nos quedaría menos coseno de kpi. Listo. Simplifiquemos 1 sobre kpi. ¿Sí? 2 menos 2 veces el coseno de kpi. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Que no me sienta tan solo, por favor. Sí, ingeniero, los cosinos no entendí por qué quedaron los dos así. Bueno, volvamos acá. Ya me acordé porque la función es igual. Sí, o sea, mire. Acá se saltan unas partes, ¿sí? Y lo que yo quiero mostrarles a ustedes es como paso a paso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, creo que se refería a esta, ¿sí? El coseno de menos el ángulo es igual al coseno del ángulo, ¿sí? O sea, perdón, el coseno de menos el ángulo es igual al coseno del ángulo. ¿Eso qué quiere decir? La función par, ¿no? O sea que este coseno es igual a que yo lo evaluara en el ángulo positivo, por eso acá queda exactamente el mismo, ¿sí? Listo. Acá voy de una vez a dejar simplificado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, listo, gracias. Es que sin... Perdón, voy a quitar el teclado. Listo. Ahora, entonces, nos quedaría esta función simplificada como factorizando ese 2, ¿no? 2 sobre kpi, ¿sí? Como 1 menos el coseno de kpi. ¿Listo? Esa es nuestra función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Nuestra función. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a evaluar como si fuera una especie de
de serie, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Como si fuera una especie de serie. Este pedacito. ¿Por qué creen que podríamos evaluarlo como una especie de serie? Para... Ahí no sería por lo que K puede tomar diferentes valores enteros. Exacto, eso es cierto. Pero ¿por qué la podemos definir como una serie o por cuál serie podríamos definirla? Es la más sencilla de todas. Creo que es por lo que el valor del coseno va a converger a 1 o menos 1 dependiendo del valor de K, ingeniero. Exacto, sí señor, por eso es. Entonces, vamos a seguir acá en la otra página. Entonces, tenemos que BK replicando es 2 sobre Kpi. Tenemos acá A1 y a el menos coseno de Kpi. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener por acá dos diferentes resultados, ¿cierto? Cuando K es par y cuando K es impar. ¿Listo? Entonces, BK cuando K es par. ¿Cuál es nuestro desarrollo? Entonces tenemos 1 menos. Cuando K es par, ¿cuánto vale el coseno? Vale 1, ingeniero. ¿Listo? Entonces, para los que no saben, ¿por qué? Vamos a hacerlo acá. Entonces, coseno de pi, coseno de 2pi, coseno de 4pi, ¿sí? Etcétera. Entonces acá, el coseno de 2pi, ese no lo sabemos, ese es 1, ¿sí? ¿Cuándo lo estamos evaluando después? O sea, un periodo después, ¿cierto? ¿Cuánto debería valer la función? Exactamente lo mismo, ¿cierto? 1. Por lo tanto, todos los cosenos pares, ¿sí? Números pares de pi van a ser 1. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que el resultado siempre va a ser 1. ¿Y qué vamos a tener? Pues que BK es 0 para los K pares, ¿sí? Ahora, cuando el K es impar, entonces por acá tenemos coseno de pi, coseno de 3pi, ¿sí? Y ahí, o sea, se puede visualizar. Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? Ese coseno de pi lo estamos evaluando un periodo después, o sea, 2pi después. ¿Cuánto debería valer? Exactamente lo mismo, porque lo estamos evaluando periódicamente, ¿no? Menos 1. Entonces vamos a tener BK es igual a 2 sobre Kpi, ¿cierto? Y nuestro factor quedaría como 1 menos 1, ¿cierto? Igual a 1 menos menos 1 es 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. Nos quedaría 4 sobre Kpi, ¿cierto? Solo para los pares. ¿Eso qué quiere decir? Que esa representación de Fourier, primero, no tiene promedio, no tiene A0, ¿cierto? O sea, si no tiene promedio, no tiene A0. No tiene componentes cosenoidales porque es una función impar. Y tampoco tiene componentes senoidales pares, solamente son componentes senoidales impares, ¿listo? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a representar? Pues nosotros tenemos que representar esa función, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la regla de Fourier? Que f de x representada en Fourier es igual a el A0 medios, que no existe, más, entonces, la sumatoria. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿cierto? ¿De quién? De la función de los BK por el seno, acá no es n, sino es k, de los K
pi x sobre 3, ¿cierto? Que esa fue nuestra función. Ahora, nosotros, esta función digamos, está, no está teniendo en cuenta que bk solamente puede tener valores impares, ¿cierto? Entonces tenemos que llevarla a ese valor, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que bk solamente tenga valores impares? Entonces lo podemos representar de la siguiente forma. 2k menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, si k es... perdón, 2k más 1. Por lo tanto, si k vale 0, la expresión va a valer 1. Si k vale 2, la expresión... si k vale 1, la expresión va a valer 3. Si k vale 2, la expresión va a valer 5. ¿Listo? Entonces, de esta forma, es para convertir un factor en impar. Entonces, convertir un factor en impar. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Ahora, entonces, Sí, señor. f de x, entonces tenemos que, ahora, nuestra nueva serie, mire que nuestra nueva serie inicia en 0, ¿sí? Para que este factor valga 1. K va a iniciar en 0 hasta infinito. ¿De quién? De 4 sobre kpi, ¿cierto? Pero ¿cuánto es que valía? ¿Cómo hicimos para convertir que k solamente fuera en impares? De esta forma. Entonces colocamos acá nuestra nueva expresión. 2k más 1 por el seno de 2k más 1 por pi por x sobre 3. ¿Sí? Y esa sería la representación de la serie de Fourier para esa ecuación. ¿Listo? ¿Sí es más claro? ¿Sí es más claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Falta un pi en el 4 sobre 2k más 1 por pi. Ah, sí, señor. Gracias. Gracias. Acá. Este pi me lo estaba comiendo. Listo. Gracias. Y entonces volvemos acá a la expresión. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el BK. ¿Listo? Y ya yo les di la expresión completa. ¿Listo? Listo, muchachos. Ese era el ejemplo. ¿Sí? Ese era el ejemplo. Entonces, pues espero que todos lo hayan comprendido, ¿sí? Y ahora sí, pues, si alguno tiene alguna duda, pues, por favor, me lo haga saber. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Sebastián, ingeniero. Hola, Sebastián. Disculpe, la sesión pasada pronto falté. Intentemos no adelantarme bien el video, pero tengo una duda. No sé, a lo largo del video no me percaté. Pero usted más o menos tiene algún libro en alguna página más o menos específica donde vamos a revisar este tipo de ejercicios. Pues la verdad, acá a la mano no recuerdo ningún nombre. Me tocaría repasar mis apuntes de Fourier de la universidad, porque es que, o sea, recuerdo que mi profesor en esa época, yo vi una materia solo de Fourier, ¿sí? Entonces, él utilizaba un libro guía, aunque casi todo era el tema de él, pero lo voy a revisar, a ver si recuerdo el nombre, lo puedo descargar y se lo coloco. No sé si ya revisaron Dropbox, hay una sección de libros y hay hartos libros ahí. Sí, señor. Bueno, ingeniero, aprecio el detalle. Gracias. Listo, vale. Sí, voy a tratar de recordar porque
La verdad no me acuerdo muy bien del nombre, pero debe haber uno de Fourier, o de pronto una sección de un libro de que trate de Fourier. ¿Listo? William Rincón es ingeniero en la diapositiva 6 de semiconductores. ABA de frecuencia de línea. La frecuencia de línea es la frecuencia de la red eléctrica. ¿Sí? ¿Es más claro, William? Bueno, ¿les parece si pasamos al ejemplo de parámetros de rendimiento y de Fourier con un ejemplo de un rectificador? Sí, señor. Listo. Entonces, yo tengo por acá preparado. Ahí eso no es preparado. Esto sí. Entonces, a ver si puedo quitar esto acá. Perdón, un segundo. Entonces, yo tengo este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es un qué? Es un rectificador de media onda, ¿sí? Es un rectificador de media onda R, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este rectificador? Pues simplemente que el semiciclo negativo lo recorta. ¿Listo? Entonces voy a colocar por acá para medir la corriente. Recuerden que en YouTube hay un video de cómo hacer las simulaciones en Proteus. ¿Listo? En Proteus en PCIM. ¿Listo? Entonces tenemos una red de 170 voltios pico, ¿sí? 170 voltios pico, una frecuencia de línea o de red de 60 Hz y tengo una resistencia de prueba de 10 ohms. ¿Listo? Entonces voy a simular. ¿Listo? Listo. Entonces si ustedes ven, la señal roja es el voltaje de entrada, ¿sí? Es el voltaje de entrada. ¿Listo? Y la señal azul es el voltaje de salida, el que cae sobre la resistencia. Entonces tenemos que en el semiciclo negativo no conduce. ¿Listo? Clarísimo. ¿Cómo creen que debería ser la corriente? Entonces, la corriente, que la vamos a graficar en este momento, pues es de la misma forma del voltaje, ¿sí? Solamente que dividido en el factor de R, ¿cierto? O sea que si el voltaje a la salida tenía un pico de 170 voltios y la resistencia vale 10 ohmios, entonces ahora la corriente va a tener un pico de 17 amperios, ¿listo? Pero en formas de onda es exactamente lo mismo, ¿listo? Ahora, nosotros vamos, ¿qué parámetros de rendimiento les enseñé? Si lo recuerdan. Valor medio, valor eficaz, factor de forma, potencia media, potencia aparente, factor de potencia, eficiencia, distorsión, básicamente. Listo. Entonces, con respecto a esta señal, ¿sí? ¿Qué nos interesa saber sobre la
sobre la, digamos, la carga y la entrada. Entonces, recuerdan que yo les hablaba sobre unos parámetros que nos interesaba o sea, dependiendo qué estuviéramos mirando. Entonces, a la salida, ¿qué me interesa saber? ¿Qué tan buen DC tenemos? ¿Cierto? ¿Cómo lo hallábamos? ¿Qué parámetro de rendimiento me dice qué tan buen DC tenemos? Promedio. No mucho. Otro. Con el factor de forma, Sí, señor. teniendo en cuenta el valor promedio y el RMS. Listo. Perfecto. Entonces, voy a guardarles esto para que ustedes puedan, sí, para que ustedes pues lo puedan tener en su Dropbox. ¿Listo? Entonces, dejémoslo ahí y voy a crear un nuevo documento. Listo. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo es la formulita del factor de forma? El valor RMS sobre el valor medio, ¿no? Sí. ¿Quién me habló? Perdón. Edwin. Gracias, Edwin. Entonces, si ustedes ven la corriente y el voltaje sobre la carga, que es la que me interesa porque es mi salida, es una resistencia, entonces el voltaje y la corriente va a ser de la misma forma, ¿sí? O sea, la función es la misma, lo único que cambian son los valores, digamos que las constantes que los acompañan. Entonces, el factor de forma va a ser el mismo para para corriente que para voltaje. Entonces, hagámoslo sobre voltaje, ¿cierto? Que por lo general yo quiero mirar es el voltaje en la carga. ¿Cuál es el valor? Entonces, el voltaje RMS sobre el voltaje promedio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el voltaje RMS sobre la carga? ¿Sí? El voltaje RMS es 1 sobre el periodo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? No lo conocemos ahorita por el momento, ¿cierto? Vamos a definirlo. Entonces, el voltaje de entrada es B pico seno de omega t, ¿cierto? Ese es el voltaje de entrada, esa es la función como yo defino el voltaje de entrada. ¿Listo? Ese es mi voltaje de entrada. ¿Cuál es mi voltaje a la salida? Entonces mi voltaje a la salida es está definido en dos rangos. Primero, el mismo voltaje de entrada, B pico de seno de omega t, ¿sí? Y en otro rango, 0. ¿Listo? Ahora, nosotros todavía no sabemos cuánto vale omega, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Si yo manejo las funciones en tiempo, mire, como me lo muestra la simulación, ¿sí? Mire que esto está en tiempo, ¿sí? Está en tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a necesitar siempre involucrar en mi desarrollo, ¿sí? En mi desarrollo voy a necesitar involucrar siempre el tiempo, y el tiempo va a estar, si me cambian la función a una función ya no de 60 Hz, sino de 50, entonces todo mi análisis ya no sirvió, ¿sí? Porque ya cambia el tiempo. En cambio, si yo dejo mi variable como omega t, ¿cierto? Como omega t, si yo la dejo como omega t, quiere decir que es el ángulo el que está variando completamente. O sea, el tiempo está variando, pero yo lo estoy tomando en forma angular, ¿cierto? O
O sea, mi variable es omega t, no es t. Mi variable ahora va a ser omega t. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es omega t? Omega t es 2pi sobre el periodo por ese tiempo variante, ¿cierto? ¿Qué es la relación t sobre el periodo? ¿Sí? ¿Qué es esta relación? Es tiempo sobre tiempo, ¿cierto? O sea, se van a cancelar esas unidades. ¿Y qué unidades me van a quedar? Me van a quedar radianes, ¿cierto? Y esta relación t, la variable, sobre el periodo lo único que me va a decir es cuánto está variando desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Porque este de acá, este tiempo, si yo analizo solo un periodo, pues este tiempo lo máximo que puede valer es el mismo periodo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener el tiempo 0 hasta el tiempo periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a variar desde 0 hasta 2pi. Ahora, con respecto a ese análisis, ¿cómo puedo definir mi periodo? Mi periodo de la función omega t. El periodo de esa función va a estar definido sobre en qué momento, en qué rango inicia la función y en qué rango termina. Vamos a hacer una gráfica acá para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, perdón, regálenme un segundo mientras yo la hago. Listo. Entonces, ¿en dónde inicia mi función? Inicia en 0 y termina en 2pi, ¿cierto? Definida de esta forma, definida como la variable como en un omega t, una frecuencia angular. O sea que el periodo de la función, ¿cierto? Qué pena, muchachos. Qué pena. El periodo de la función va a ser en omega t, ¿cierto? Va a ser 2pi. Ese es el periodo de la función, ¿listo? Eso es para que lo tengan en cuenta este pedacito. O sea, la función... ¿listo? El periodo de la función cuando nosotros hablamos que la función está en omega t es 2pi, ¿listo? O sea, nuestra función siempre va a tener periodo de 2pi. ¿Por qué? Definido de esta forma, ¿listo? Ahora, yo estoy mirando mi función de voltaje, mire, esta de acá, mi función de voltaje, BI, ¿sí? Acá tenemos a pi, ¿listo? Estoy mirando mi función de esa forma. Ahora voy a graficar, ¿sí? Voy a graficar. No, más bien hagámosla con rojo para que se note más. Voy a graficar a mi función de salida. ¿Listo? Veo. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos al desarrollo. Esa función de salida, ¿qué periodo tiene? ¿Alguien me puede decir? Es la misma que la de entrada, ¿no? Exacto, sí señor. 2pi. Estamos analizando las funciones en ese rango. Entonces, analizando eso, ¿qué podemos definir? Que el voltaje de salida desde 0 hasta pi es el mismo de entrada. Y es 0 desde pi hasta 2pi. ¿Listo? Eso claro. Entonces vamos a hacer nuestro valor RMS.
¿Cuál es el periodo de la señal? Wilmar lo dijo, 2pi, ¿cierto? Integral. ¿En qué rango hay señal? Solamente desde 0 hasta pi. En el chat. ¿Hay preguntas en el chat? Listo. Entonces, Inge, no se tiene en cuenta el tiempo de conducción del diodo y el voltaje umbral. No, no señor, estamos haciendo con diodos ideales. Listo, continuamos. Desde 0 hasta pi, solamente el voltaje ¿de qué? De entrada, ¿no? Entonces, ahora se me... de pico seno de omega t. Entonces, si nuestra variable es omega t, ¿con respecto a quién tengo que hacer la integral? Con respecto a d omega t. ¿Listo? Ahora, esta función debe estar al cuadrado y la raíz. ¿Listo? Y hacemos el desarrollo. Entonces, el voltaje RMS es igual a... listo, esta función queda nuestro b pico al cuadrado sobre 2pi por la integral desde 0 hasta pi del seno cuadrado de omega t, ¿sí? Por un de omega t con nuestro radical. ¿Listo? Muchachos, quiero que me digan si están entendiendo, si me estoy haciendo entender con confianza. ¿Listo? Pues ingeniero, yo creo que sí, estás entendiendo todo. ¿Sí? Sí, dale. Listo. Vamos tan lento y tan paso a paso. Sí, Listo. Tranquilo, el que se haya perdido en algo, que por conexión quedó la pantalla congelada o algo, me pregunta, yo me regreso, ¿listo? Acá no hay afán de nada, ¿listo? Si hoy no alcanzamos a mirar Fourier, lo hacemos en otra clase, si quieren una clase más extra, si la quieren después, y tranquilos, ¿listo? William pregunta que si existe desfase entre la señal de entrada y de salida. No, porque es una resistencia. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer? Sí, señor. ¿Alguien? Y la raíz es por lo que es RMS, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Entonces, es que no quiero dañar esta... Bueno, lo voy a hacer acá abajito y lo borro rápido, ¿sí? Entonces recordemos que el valor RMS es igual a 1 sobre el periodo desde un t hasta un t más el periodo de la función elevada al cuadrado y el radical. Esa es la expresión del valor RMS. ¿Listo? Está acá para que lo tengan en cuenta. Listo, continuamos. ¿Cuál es cómo se puede desarrollar la integral del seno al cuadrado? ¿Alguien lo recuerda? Ahí en cálculo 2. Con la identidad trigonométrica un medio menos el coseno, creo, no Sí. recuerdo bien exactamente. Duván Uribe llegó pero enchufado. ¿Listo? Muy bien, gracias Duván. Entonces, valor RMS es igual a b pico cuadrado sobre 2pi por, entonces, por desde 0 hasta pi, ¿de quién? Entonces, 1
un medio, ¿cierto? ¿De quién? De 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo por un de omega t. ¿Listo? Y radical. ¿Listo? Entonces esta de acá, que la quiero reemplazar, esta de acá es el mismo seno cuadrado de omega t. ¿Listo? ¿Sí la recordaban? ¿O la escribí mal o la recuerdo mal? No, ingeniero, ahí está bien. Listo, gracias. ¿Y qué hacemos? Entonces, un medio puede salir de la integral, ¿cierto? Puede salir de la integral. Y 2 que está dividiendo, pues se multiplican y nos quedaría 4, ¿cierto? Entonces, voltaje RMS es igual a el radical de B pico cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 2 al cuadrado. Pi por la integral desde 0 hasta pi de, bueno, voy a hacer acá un factor de 1 por de omega t menos la integral desde 0 hasta pi de el coseno de 2 omega t. ¿Listo? Por un de omega t. ¿Listo? Entonces acá, cambiar de color, y tenemos, ¿cierto? De ese radical, ¿cómo sale nuestro factor? Este factor, ¿cómo sale? Entonces b pico cuadrado sale como b pico. 2 al cuadrado, ¿cómo sale? Como 2, ¿cierto? Y pi, ¿cómo sale? Como la raíz de pi. ¿Listo? Por el factor de el radical de esta integral, ¿sí? De omega t desde 0 hasta pi, ¿cuánto es? Es pi, ¿cierto? Ahora, la integral de el coseno de 2 omega t. Esa integral es menos 1 sobre 2 por el factor de integral de coseno, seno de pi, ¿cierto? Menos la integral del seno de 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ah, perdón, acá es, sí, acá me equivoqué porque es 2 omega t, ¿cierto? O sea, acá sería 2pi. ¿Listo? 2pi. Y allá sí es 2 por 0. ¿Listo? ¿Cuál es el valor del seno de 2pi? 0, ingeniero. Listo, perfecto. 0. O sea, todo este factor queda reducido a 0, ¿cierto? Y nos quedaría abajo la raíz de pi y arriba por la raíz de pi, por lo tanto el valor RMS es b pico sobre 2. ¿Listo? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Claro? ¿Alguna duda?
¿no? ¿Alguna duda, muchachos? Listo. Acá mientras termino acá de dejarles bonita esta gráfica lo más bonita posible. Listo. Listo, entonces voy a dejar por acá en amarillo acá. Entonces voltaje RMS, ¿sí? B pico sobre raíz de 2. Ese amarillo no me gustó. Bueno, voy a verlo acá con rojo. Entonces voltaje RMS es igual a B pico sobre 2. La corriente RMS sobre la resistencia y sobre el circuito, porque es única, es B pico sobre 2R. ¿Listo? El que lo quiera comprobar, lo puede hacer. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría? El valor medio, ¿cierto? Listo. El valor medio es voltaje, así, lo puedo llamar así. Voltaje a la salida y mayúscula. Y ya se entiende que es el valor promedio. ¿Listo? 1 sobre el periodo, que es 2pi, integral desde 0 hasta pi, que es el único rango en el que yo tengo señal, ¿sí? O sea, puede existir una señal que vaya desde 0 hasta 2pi. En este caso, solamente va desde 0 hasta pi. ¿De quién? Sí, señor. Señor. Una pregunta. ¿La ecuación pasa solamente sirve cuando la carga es plenamente resistida? No. Cualquiera, para cualquiera. Lo que pasa es que en este momento, ¿sí? Si nosotros venimos y vemos, yo definí acá, ¿sí? La función de salida. Entonces, el voltaje de salida en ese rango, ¿sí? Es exactamente el mismo de la entrada. Por lo tanto, pues va a ser seno, ¿sí? Pero la corriente, si yo defino corriente, puede que no salga de la misma forma. Entonces, la función que va a ir acá adentro es la que esté definida en ese rango, ¿sí? Igual, tranquilos que en el transcurso de la materia, pues lo vamos a ir analizando también, ¿listo? Lo importante es que apropien ese conocimiento de valor RMS, qué es, ¿sí? Y los parámetros de rendimiento, para que nos sirven, ¿listo? Ok, ingeniero, gracias. ¿Listo? Voy acá a borrar esto que no me ha quedado tan bien. ¿Listo? A ver, esto más bien por acá. Para que sea más organizado. ¿Listo? Entonces, este rango va desde 0, ¿listo? Desde 0 hasta pi, y este va desde pi hasta 2pi. ¿Listo? Y nosotros definimos acá que omega t es 2pi por el tiempo sobre el periodo. ¿Listo? Y que nuestro tiempo en la función, en esta función de acá, tiene un periodo de 2pi. ¿Listo? Para tenerlo claro. Entonces ahora vamos a encontrar el valor promedio del voltaje a la salida. ¿Listo? Entonces, la fórmula, ¿sí? O la expresión de valor promedio es 1 sobre el periodo, 2pi,
integral de la función. Función tenemos, o aporte tenemos solamente desde 0 hasta pi. Y la función es la misma de entrada en ese rango. ¿Listo? Entonces tenemos b pico sale de la integral sobre 2pi. Y tenemos integral desde 0 hasta pi de seno de omega t por un de omega t. ¿Listo? Integral de seno menos coseno. Por lo tanto vamos a tener menos coseno del ángulo superior menos por menos más el coseno del ángulo inferior. ¿Listo? Por lo tanto, voltaje promedio va a ser coseno de pi menos coseno de pi menos 1 más 1 que es el coseno de 0. Por lo tanto tendríamos b pico sobre 2pi factor de 2, ¿cierto? Menos 1 por menos 1, 1 más 1, 2. Y el voltaje promedio sería b pico sobre 2, b pico sobre pi. Se cancelan ese par de 2. ¿Listo? Entonces, tenemos acá voltaje RMS. Voltaje RMS es b pico sobre 2 voltaje promedio es igual a b pico sobre pi, ¿sí? Y nuestro factor de forma es el valor RMS, que es b pico sobre 2, sobre el valor promedio, que es b pico sobre pi, ¿cierto? Se cancela el b pico con el b pico y nos quedaría que pi medios es el factor de forma. ¿Listo? Pi medios, por acá creo que yo tengo aplicaciones, tengo una calculadora. Entonces tengo que, vamos a hacer así un poquito manual. 3,1416 sobre 2 ¿sí? Es igual a, más o menos, ¿no? Más o menos 1,5708 de valor de forma, ¿sí? ¿Cuál es el ideal? ¿Recuerdan cuál es el ideal? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es el ideal, muchachos? El ideal es que sean iguales, ¿no? Que sea 1. Exacto, que sea 1. Entonces acá no... Digamos que ese 1.57 en este momento no nos dice nada. Cuando hagamos otros rectificadores van a comprender que ese valor no es tan bueno. ¿Listo? ¿Listo? El otro es el delta de voltaje, ¿sí? El que me relaciona voltaje máximo sobre voltaje mínimo, ¿sí? ¿Cuál creen que sea ese delta en esta función? En esa función, ¿cuál será el voltaje máximo y el voltaje mínimo? ¿Y cuál sería el mejor? O sea, lo ideal, ¿cuál sería?
Muchachos, ¿están? ¿O no me entendieron la pregunta? Nelson, ¿se puede repetir la pregunta? Sí. Que otro factor, ¿sí? Otro parámetro de rendimiento es el delta de voltaje en una señal DC. O sea, ¿cuál es el voltaje entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál sería lo ideal? Que esa diferencia fuera ¿cuánto? Pues lo ideal no sería que fuera 0 y ahí la diferencia sería BP, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, ahí sería el voltaje pico, ¿sí? O sea, si nosotros entramos a definirlo en un porcentaje, ¿cierto? Si nosotros entramos a definir eso en porcentajes, entonces tendríamos lo siguiente, ¿sí? Entonces, otro parámetro que yo puedo tener es, este de acá no me gustó. Entonces, es el delta de voltaje, ¿sí? Que es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso tenemos que el voltaje máximo es BP y el voltaje mínimo, es 0. ¿Listo? O sea, el delta de voltaje es el valor pico. Entonces, nosotros si relacionamos ese delta de voltaje con respecto al valor pico de la señal, ¿cierto? Pues nosotros vamos a encontrar que vamos a tener un porcentaje de delta VO, ¿sí? ¿De cuánto? ¿Cómo puedo representar este porcentaje de delta VO? Ese porcentaje yo lo puedo representar, ¿sí? Como, o más bien el porcentaje de variación de VO, sí, llamémoslo el porcentaje de variación, sería el delta VO que encontramos sobre el valor máximo de la señal, ¿cierto? Ese delta VO, ¿sí? ¿Qué es? Es el valor máximo de la señal menos B mínimo, ¿cierto? ¿Y este B máximo qué es? Este B máximo es este mismo, ¿no? Entonces yo lo podría cancelar. ¿Sí? Perdón, no lo puedo cancelar. Discúlpeme. No lo puedo cancelar directamente porque voy a abrir la fracción. Entonces me quedaría 1 menos B mínimo sobre B máximo. ¿Sí? Entonces acá puedo encontrar mi variación. 1 que representa el 100, digamos que la unidad, menos la relación. Entonces se aloca. Menos esa variación. Entonces yo tendría 0 sobre B pico igual a 1, ¿cierto? Como es porcentaje, entonces yo lo podría definir, ¿sí? Yo lo podría definir que tiene una variación del 100%, ¿sí? Tiene una variación del 100%. O sea, es muy alta esa variación. Lo que yo quiero en una señal de C, quiero que tenga variación del 0%. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿No, muchachos? No, ingeniero. Por mí no. No, señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar esa simulación, ¿no? Vamos a venir acá. Entonces,
¿Recuerdan cómo es cómo se deben sacar los parámetros en PSIM para obtener, digamos, los valores correctos? ¿Alguien no ha visto la sesión de laboratorio? La 1. No, señor, no lo he visto. ¿No? ¿Nadie la ha visto? Bueno, entonces les recomiendo que la vean porque ahí les enseño cómo pueden utilizar este simulador. ¿Listo? Entonces, por favor, revísenla, está en YouTube, ¿sí? Listo, entonces, ahí yo les comento que ustedes, para tener un valor correcto en el simulador, ustedes deben seleccionar un periodo de la señal. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 periodos, los que ustedes quieran, pero periodos completos, o sea, donde inicia la señal versus donde termina. La señal inicia acá, termina acá, ¿cierto? Entonces, yo tengo que voy a seleccionar un solo periodo, ¿listo? Listo, ahí seleccioné un solo periodo. Voy a encontrar el valor promedio. Entonces el valor promedio me dice, si vieron donde les di acá en esta opción, el valor promedio me dice que es 5.4 e a la 1, o sea 54.03. ¿Listo? ¿Qué teníamos acá en nuestro, digamos que en nuestro desarrollo? Nosotros teníamos, ¿sí? Voy a abrir acá otra, ¿sí? Nosotros teníamos en nuestro desarrollo que el valor promedio es B pico, o sea 170 sobre pi. ¿Listo? 54.11. ¿Listo? Ese es el valor promedio. Voltaje de salida promedio. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro voltaje de RMS? B pico sobre 2, ¿cierto? 85. Entonces, voltaje de salida RMS. ¿Listo? Vamos a comprobar acá en el simulador. Entonces, le voy acá en RMS. Me dice 84.94. ¿Listo? Entonces, más que perfecto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Digamos por un ejercicio o incluso en el parcial, los vivos que obviamente no coinciden tanto las décimas, ¿eso sería tan importante? ¿Eso es tan significativo o más bien no tanto? Pues lo que no coincidió es en la simulación, pero es por estos rangos en el periodo en el que los elegí. Pero si yo veo esta señal en Fourier, ¿cierto? Si yo veo esa señal en Fourier, que es BO, entonces vengo acá y le digo, necesito el máximo de esta función, pero acá. BO. Miren que acá me dice que BO es 54.47 y en el simulador bueno, es que ese es por el simulador, ¿sí? Miren, voy acá a pero 54.08 me marca el simulador de valor promedio, ¿sí? ¿Sí? 54.08.
y en derive me marcó 54.11. Yo puedo hacer la integral acá, ¿cierto? ¿Cuál es la integral? 170 seno de t, ¿sí? Voy a llamar t a la variable omega t, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y hago la integral. Entonces la integral me dice que es una integral definida desde 0 hasta pi, ¿listo? Entonces acá la voy a editar, ¿sí? Porque el factor es 1 sobre el periodo, ¿no? 1 sobre el periodo, que es 2pi. ¿Listo? Creo que tengo algo mal, sí. Uno, ingeniero, es que... Sí, 17. sí me quedo acá mal. 1. ¿Sí? 54.11 en la parte matemática. ¿Listo? Ahora, si yo hago el valor de RMS al cuadrado y raíz de todo esto. Ahí está el valor RMS. Entonces si encuentro, me dice que 85, ¿sí? Recuerden que en el simulador pues hay unas décimas, ¿no? Otra Debe cosa. ser por lo que está aproximando que 120 por raíz de 2 es 170 y no 169 punto. No, pero nosotros en el simulador estamos colocando que el B pico es de 170. Ah, no, entonces Sí. No, ve, si nosotros queremos uno mejor, pues me toca darle acá más pasos en la simulación, ¿sí? Entonces se demora un poquito en hacer más la simulación. Para realizar el Fourier necesita más ciclos. Entonces ahí tengo varios ciclos. Le digo Fourier. Miro el armónico 0. ¿Sí? Miro el armónico 0, le digo a BO, digo que me encuentre el máximo y me dice 54.11 25. 54.11 26. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Aparte de esto, el TH teóricamente, ¿cómo sacaría para existir? Listo. Ah, pero ya son las 11:55. ¿Quieren seguir? ¿Alguien se tiene que ir? Para terminar el tema, Sí. ¿Alguien se tiene que... si alguien se tiene que ir? Muchacho. Ingeniero, pues, hablo por mí, ¿no? Yo soy el que tengo que hacer el almuerzo en la casita, estamos mi hermano y yo, y pues, me toca a mí. Ah, listo. Me disculpará usted. Sí. No, Sí. entonces, para que no quede cortado tampoco ni a la ligera el tema de Fourier, pues yo ya lo tenía acá. Espérenme un segundito, yo guardo esto. Unidades, recomendaciones, y bueno, yo tenía por acá el tren de potencia. Yo ya tenía por acá la explicación. Es que yo no sé por qué me muestra eso ahí. Ah, ya lo puedo cambiar por acá. Acá les tenía la explicación de dónde sale el THD, ¿sí? Si me permiten 10 minuticos, lo hacemos. ¿Sí? ¿Está bien? 5 minutos. Sí, señor, muy bien. ¿Listo? Sí, ingeniero. Entonces, tenemos
nuestro valor promedio, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestro valor promedio. ¿Listo? Entonces, valor promedio. ¿Listo? Tenemos nuestro, miren la expresión, ¿sí? La expresión de A sub 0, ¿sí? A sub 1. A sub 1. Recuerdan que A sub 1 es igual a 0 si la función es impar. Entonces ahí lo comprobamos, porque está 1.24 por 10 a la menos 10. Tenemos a b sub 1, que ese sí es multiplicar la función en ese rango, ¿sí? Por el seno. Y tenemos, y al hacer esa integral, pues tenemos que b1 vale 85. Y recuerdan que para encontrar el valor RMS el armónico es elevar cada uno al cuadrado, sacarle la raíz y dividirlo entre raíz de 2, ¿cierto? Que es este de acá. ¿Listo? Acá tengo el valor RMS del armónico. Entonces, valor RMS del armónico, ya ese es del armónico 1, ¿cierto? Tenemos A1, B1 sobre raíz de 2, ¿listo? Y acá la raíz de que me lo relaciona. El valor RMS del armónico 1. Necesito el valor RMS total de la señal. ¿Cuál es el valor RMS total de la señal? Ya lo habíamos encontrado, ¿no? 85. ¿Y cuál es la expresión? ¿Sí? ¿Cuál es la expresión que nos habla de THD? Si lo recuerdan. Entonces es raíz de el valor del valor que del valor de RMS total al cuadrado sobre el valor RMS del armónico 1 al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces lo aplicamos acá, el RMS total al cuadrado sobre el RMS del primer armónico. ¿Cuánto nos da eso? 1, ¿cierto? Si lo miramos en porcentaje, 1. Y si lo miramos en porcentaje, 100%. ¿Listo? De distorsión. Ahora vamos al simulador. ¿Listo? Me va a regresar acá al dominio del tiempo. Y voy a borrar esto. ¿Sí? Y le doy acá en THD. Le digo que la frecuencia fundamental es de 60. Y miren, VO. Recordemos que pues en este momento yo lo hice todo para VO, pero como las formas de onda son iguales, de corriente y de voltaje, entonces para la corriente también va a aplicar ese valor de THD. Y miren, 99.99998, ¿sí? 99.9998% de distorsión, ¿sí? Acá lo vemos. Y en la corriente es exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos mirar? Miren, por ejemplo acá, la distorsión del voltaje de entrada es 0, ¿sí? Es de ¿qué? De 0.015%. Y la del voltaje de salida y la corriente de salida es 99.99%. ¿Listo? ¿Sí es claro? Pues así rápido, sí, he entendido algo, pero sería bueno la próxima vez hacerlo a detalle. Listo, entonces esto es para que lo tengan en cuenta de mirar el primer video de laboratorio que les explico
a detalle cómo se utiliza el simulador. ¿Listo? Entonces, igual la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de Fourier, o sea, la demostración matemática de dónde sale todo esto. ¿Listo? Y dónde salen las fórmulas. Una pregunta, ¿es posible que su merced suba los archivos del derive para tenerlos como base, como plantilla para trabajar? ¿Están? No, eso sí no los he visto, qué pena. Sí. Eso sí no los he visto. No, pero sí, esos están, tranquilos. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias. ¿Listo? Sí, todo. Disculpe, Sí, señor. ¿le podría recomendar por favor que subiera la clase el viernes? Estoy intentando adelantarme las clases que me perdí, pero pues me falta la de viernes de recuperación que se realizó. ¿Podría colaborarme al respecto en el canal de YouTube? Dale un segundo porque si no estoy mal, está acá, electrónica de potencia, UPTC, clase 0304 del 2020. Esa ya está. Ok, les pido error de parte mía. Gracias. Bueno, le recomiendo, muchachos, esta, laboratorio de potencia del 30. ¿Listo? Ok, ingeniero. ¿Listo? Se la recomiendo para que por favor la vean. Son 53 minutos, ustedes la pueden ir saltando, lo que ya pues de pronto yo me centro en algunas cosas, pero véanla por favor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán si quieren si ya nos vemos el martes, creo que es, nos vemos el martes, o si quieren alguna tutoría o algo así, pues yo estoy acá, sigo en la casa. Bueno, no sé si ya se fueron todos. Ingeniero, tengo una duda, ya completamente aparte de la clase. Bueno, sí, señor. Como yo le había comentado, pues estaba colaborando acá en la casa de mi mamá con la parte de las clases virtuales que ella está trabajando. ¿Qué herramientas la que su merced está usando ahorita para dibujar sobre la... Me pareció espectacular. OpenBoard, y es gratuita. OpenBoard. Creo que usted la puede encontrar así, si no estoy mal. OpenBoard. Y una pregunta, su merced es como, ¿por qué medio está grabando las clases? Yo las grabo con Camtasia. Es que... Camtasia. Sí. Bueno, voy a cerrar acá. ¿Listo? Voy a cerrar.